Seguimos en el Living, vamos a hablar ahora de economía, de empleo y otros temas. Para eso recibimos a Agustín Iturralde, el director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo. Muchísimas gracias, Agustín, por estos minutos. No, gracias Alejo, gracias Juan Pablo, un gusto enorme estar acá. El placer es todo nuestro y si te parece arrancamos la charla de hoy teniendo en cuenta esta realidad del Mercosur, ¿no? Que es bien variada. Tuvimos lo que es la cumbre de la CELAC también en la jornada de ayer, que dejó mucha tela para cortar, sobre todo una propuesta del presidente de la República. Pero arrancamos con un tema que ya hemos hablado aquí en el Living varias veces, pero que me parece que contigo no lo hablamos y es interesante poder saber tu opinión y el desarrollo. Que tiene que ver con lo que es Uruguay y el Mercosur, la relación que tiene y estas propuestas del gobierno de flexibilizarlo, de poder generar acuerdos bilaterales por fuera del Mercosur. ¿A Uruguay le conviene estar adentro o estar afuera del Mercosur? Eso es bien interesante, ¿no? Creo que hace 5 años la respuesta hubiera sido casi unánime de que cómo vamos a salir del Mercosur. A nadie se le ocurría, estaba totalmente por fuera de las posibilidades de discutir si podemos estar afuera del Mercosur. Cada vez es más importante China, uno mira el patrón comercial de Uruguay y que todos los años, el año pasado fue una excepción a esto, pero en el mediano plazo gana importancia China, gana importancia Asia y la región es cada vez menos pesada. En el 98, el año previo a la crisis del 2002, Argentina, Brasil, Paraguay, Chile, Bolivia, Mercosur y asociados eran más del 50% de nuestras exportaciones. Hoy todo eso sumado nos llega al 20%. ¿Por qué esto? Bueno, porque creció mucho China en particular y otros mercados. Y aparece esta tensión, ¿no? La necesidad de Uruguay de abrirse al mundo, de conseguir más acceso preferencial y esta suerte de trampa, podemos llamarle, que en realidad, según lo que uno interprete que es el Mercosur, y esto no está claro qué es exactamente el Mercosur, aunque parezca de locos, no está del todo claro, es si Uruguay puede tomar este camino, hacer acuerdos por su cuenta o no, o tiene que pedir permiso o lo tiene que hacer como Mercosur. Creo que la buena noticia es que como país, el gobierno pasado y este gobierno de dos partidos distintos, la política que tuvo en este tema fue bastante parecida. A pesar de capaz que el tono es distinto, volúmenes distintos, ¿cuál fue? Nosotros queremos estar en el Mercosur, es importante porque el Mercosur sigue siendo importante, en particular Brasil sigue siendo muy importante como destino, el segundo después de China, porque a Argentina le exportamos cosas que no le exportamos a nadie más, por distintos motivos el Mercosur sigue siendo importante, pero necesitamos abrirnos al mundo, necesitamos un Mercosur más flexible. Y este gobierno fue un poquito más agresivo en el sentido de insistir, de la insistencia de tener este camino. ¿Cuánta suerte tendrá? ¿Cuánto éxito tendrá? Bueno, creo que eso es todavía lo que estamos por ver. Y bueno, en particular esta posibilidad de un TLC con China. Creo que la reunión entre Lula y el presidente de la calle Pou hoy creo que tuvo muy buen tono, las declaraciones, muy auspicioso. Creo que había dudas de cómo iba a ser este nuevo relacionamiento con Brasil. Creo que fue muy bueno el tono, creo que es muy favorable. Bueno, idealmente, el ideal es estar en el Mercosur, pero poder hacer acuerdos con todo el mundo. Esa es la respuesta al ideal. Claro. La respuesta es, bueno, y si no podemos, ¿qué hacemos? Bueno, creo que en los próximos años vamos a tener que empezar a contestar eso. ¿Y qué pasa con la moneda común? Que se habló también en estas semanas, que se estuvo como dialogando. ¿Qué tanto hay de eso? ¿Y sería interesante para nosotros o completamente no? Creo que es fantasía pura, ciencia ficción. Ciencia ficción. La posibilidad de una moneda común, el entendido de como, bueno, los quienes han viajado a Europa pueden ver el euro como la moneda que... Eso no hay ninguna posibilidad en remota que nada de eso vaya a pasar. Yo creo que eso es más un tema de política interna de Argentina, de la necesidad del presidente Fernández de mostrarse cerca de Lula, del presidente de Brasil, que acaba de ganar y estaba muy fuerte, y con Brasil volviendo al mundo. Ahora algunas explicaciones que dieron le baja el tono, no, en realidad no es una moneda en ese sentido, sería una moneda que no existiría en la vida real de las personas, claro, pero que permitiría intercambios. Si es eso no tiene ni mucha importancia, y si es lo otro, Europa estuvo 40 años para construirlo, claro. Primero con acuerdos comerciales reales, después con temas a la vida de la gente, después recién en el 2001 llegó algo parecido a eso. No está nada dado, y menos con una política monetaria como la que tiene Argentina, que es de las peores del mundo, la segunda inflación más alta del mundo tuvo. Brasil tiene una política monetaria seria, salvo que básicamente lo que estemos hablando desde que Argentina se realice, adopte la moneda brasilera, que tampoco parece tan... Lo otro, creo que todos los expertos de todos lados, que cuando uno escucha seriamente, han sido muy contestes en que nada de eso va a pasar de verdad, más bien es un tema de retórica política que el presidente argentino le sirve llevar adelante en este momento.
Además ahí lo mencionaste al pasar, pero tiene que ver con la diferencia cambiaria que hay hoy, por ejemplo, en Argentina, en donde el peso está muy devaluado, ¿no? Con 350 pesos argentinos es $1, algo así, estaba por ahí la cuenta. Parece difícil de entender cómo se va a adecuar todo eso a una nueva moneda. Sin duda, sin duda. Creo que Argentina ha sido muy poco capaz de llevar políticas monetarias, de precios, de estabilidad cambiaria y de precios mínimamente razonables. Con un país en ese estado, hablar de una moneda en común, o sea, todo lo que faltaría en el medio es sideral. Pensemos que esto es una propuesta que largan ahora. En 8 meses hay elecciones en Argentina y todo indicaría que va a haber cambio de gobierno. Es realmente, creo que, una propuesta que tiene otros cometidos más propagandísticos, que de verdad, esto se habló, a fines de los 90 se empezó a hablar de esto. En ese momento era un momento del Mercosur más fuerte, o al revés, cuando el Mercosur lograba cada vez más comercio, más integración. En los 90 fue como la etapa de oro del Mercosur, no en el sentido más político que vino después con la ola progresista, pero en el sentido de en plata, en el comercio, en lo que dependíamos unos países de los otros, en lo que realmente nos estábamos integrando en flujo de personas, en flujo de comercio, integración empresarial. La segunda mitad de los 90 fue muy buena, y ahí hubo estudios, hubo perfectibilidades. La idea no está mal, yo creo que puede ser una posibilidad, puede tener algunas ventajas. Lo que creo que es totalmente inútil discutirlo en este contexto, cuando antes de hablar de banderas, de himnos, de monedas, de esos grandes objetivos, en el Mercosur, cuando uno quiere cruzar de Brasil, de Uruguay a Argentina, a veces está esperando 20 horas, 25 horas en un puente. No podemos comerciar. En Argentina hay lo que se llama licencias de importación no automáticas, que las empresas tienen que una y otra vez y les prohíben. Las cosas más básicas de la vida concreta de la integración, de la integración de la vida de las personas. Los títulos universitarios no se revalidan fácilmente. Empecemos por lo concreto, empecemos por integrarnos en temas técnicos, normativos, que permitan que las personas fluyan de un país al otro con facilidad. Lo otro, con suerte, si todo esto empieza a funcionar, viene al final. Se cita muchas veces Europa. En Europa fue al revés. Europa, ¿cómo empezaron? Un acuerdo para la integración del carbón y el acero. Eso funcionó bien. Bueno, vamos a integrar el resto de los bienes que no paguen aranceles. Bueno, esto funcionó bien. Bueno, vamos a tratar de hacer un mercado común. Bueno, esto está funcionando. Y la bandera, y el Parlamento, y la moneda vino al final de todo ese camino. Acá queremos adelantar, hacerle trampa al camino. Tal cual, está clarísimo. Vayamos a hablar de nuestro país. Y lanzaron desde el centro un informe, un análisis que hicieron del periodo del 2021 al 2022. ¿Cómo estamos? Si sacamos una foto, digamos, de la actualidad en cuanto a los niveles de empleo, los distintos sectores, ¿qué podríamos destacar? Bueno, a ver, en promedio creo que el 22 fue un año de recuperación del empleo. Ahí hay alguna confusión, no sé cómo lo tomamos, pero bueno, el empleo promedio del 22, estamos 30.000 puestos arriba del 21 y 90.000 puestos arriba del peor momento del 20, del momento piso de la pandemia, ya por mayo, junio del 20. Desde ahí se crearon 90.000 puestos de trabajo. Esto quiere decir que estamos con una línea de base más razonable que el 2019, porque el 20 fue un desastre. Total. Estamos 30.000 puestos de trabajo arriba del 19, perdón. Eso es, en principio, en materia de empleo es una buena noticia. Cuando empieza a desgranar un poquito, y es lo que quisimos en este informe, que invito a todos a ver, creo que tiene datos interesantes de fenómenos más estructurales. Uno se encuentra con algunas particularidades de esa recuperación del empleo. ¿Cuáles son? Bueno, una muy clara es lo desigual que ha sido a nivel territorial. Esta recuperación de empleo es mucho más fuerte en el interior que en Montevideo. Montevideo todavía sigue debajo de los niveles del 19. Apenas un puntito, dos, pero todavía no llegó al nivel prepandemia. El interior hace rato. Y en particular dentro del interior hay departamentos que son asombrosamente bien como les ha ido. El caso de Maldonado es el más claro. Maldonado, la pandemia desestacionalizó Maldonado. Maldonado era un departamento, obviamente, que trabajaba muy bien en el verano. Claro. En el invierno, Maldonado, había mucho desempleo. Bueno, ¿qué pasó? Los veranos no son tan buenos, pero los inviernos están siendo mucho mejores. Claro. Muchos argentinos que se fueron a vivir, demanda de servicio doméstico, de otros servicios, de servicios de salud, de servicios educativos, de jardineros, de una cantidad de cosas que han hecho que Maldonado, por ejemplo, sea el departamento que más. Mucha heterogeneidad territorial, pero en particular el interior más que Montevideo. Otra particularidad, mucha más, y esto es un fenómeno muy estructural y que nos debería preocupar a todos, mucho mejor se recupera el empleo calificado que el no calificado. Quien tiene una carrera, quien estudió, probablemente la economía uruguaya, la trayectoria que ha tenido ya no en los últimos 12, en los últimos 10 años, le da un buen futuro. Le da un buen futuro porque va a poder reaprender, capaz que lo que aprendió sirve y si no, va a tener facilidad para readaptarse con nuevas, volviendo a aprender. Quien no, los empleos de baja calificación, está bien, todavía estamos abajo del nivel prepandemia y sobre todo
la tendencia es bastante dura. Menos empleos y de peor calidad. Hay un problema estructural de qué vamos a hacer con empleo de baja calificación. Y bueno, recordemos que en este país el 60% de los chicos no terminan secundaria. Bueno, ahí hay un problema estructural. Y después algunas otras características. La masa salarial en el 22 se recuperó, sobre todo a fuerza de empleo. El salario pasó algo raro, depende de cómo lo miremos. Hubo alguna discusión entre el ministro y algún senador del Frente Amplio, que creo que los dos tenían una parte de la razón. Si uno mira diciembre de 22 a 21, el salario se empezó a recuperar después de 3 años de caída. Si uno mira el promedio, volvió a caer un poquito. Creo que estamos viendo una recuperación del salario, sobre todo el 22 tuvo un primer semestre de caída del salario real y un segundo semestre de recuperación. Estamos en un proceso de recuperación moderada del salario real. En resumen, tenemos un mercado laboral que está en empleo por encima del nivel prepandemia, en salario un poquito por abajo, que se recuperó agregadamente bien, pero con heterogeneidades importantes. Así que bueno, hay algunos problemas que nos tienen que llamar la atención porque son más estructurales que coyunturales. Sobre el informe, en el sector del agro y en la construcción, ¿hay también un avance importante en ese sentido? Sí, como de los grandes generadores de empleo, o sea, la construcción, el agro, el comercio, los servicios. La construcción y el agro han ido a la vanguardia. Tenemos hoy una cantidad de gente laburando en la construcción que se asimila, no llega, pero a los niveles máximos que habíamos tenido en algún otro momento. El agro, evidentemente, con un muy buen 2022 que tuvo también. Uno lo ve, depende de las zonas del país, pero algunas zonas del país muy vinculadas a esto también. Esos son como con UPM también, ¿no? Sobre todo la construcción, en ese sentido, hay un incremento importante ahí. Sin duda, pero no solo. Los que recorren el centro de Montevideo podrán ver una cantidad de edificios, de apartamentos, de vivienda. El centro es impresionante, como la ley de vivienda promovida, que antes llamaba interés social, que no tuvo mucho social, pero sí también ha generado mucha construcción de edificios. Y este año se viene mucha inversión en infraestructura vial. Ya está viendo en el interior muchas rutas secundarias, la doble vía de la ruta 5, la doble vía de la ruta 9. No es el UPM es un rol muy importante que se va a ir apagando. Claro. UPM se espera que empiece a funcionar en el primer trimestre o en el primer semestre, cuanto tarde. Eso se va a ir apagando. Una parte de eso se va a sustituir con inversión vial. Vamos a ver cómo es esa sustitución. Pero sí, creo que la suma de UPM con todo esto ha hecho que la construcción sea de los más importantes. Tenés la contracara de eso, ¿no? Tenés la hotelería por debajo, el comercio todavía por debajo, la industria manufacturera, que el comercio y la industria manufacturera, lo que nosotros ponemos es, aparentemente tuvo un ajuste de productividad, que tiene un lado bueno y un lado malo. ¿Qué es lo que se ve? Es una industria que está produciendo lo mismo más que antes de la pandemia con menos gente. Claro. Eso es bueno en el sentido, bueno, tener una industria un poquito más competitiva, que logró ganancia de productividad, pero obviamente en materia de generación de empleo de baja calificación, que la industria es un importante generador de empleo de baja calificación de buena calidad, junto con la construcción, obviamente tiene una connotación que engancha con lo anterior, que nos tiene que preocupar. La industria del comercio todavía no está laburando la gente que labura antes de la pandemia, aunque los niveles, sobre todo de la industria de producción, sí están por encima. Entonces, heterogeneidad lo uno ve. Y bueno, lo que se destaca más son los sectores más dinámicos, que son más intensivos en mano de obra de alta calificación, de calificación media y alta. Y ahí uno ve, obviamente, todo lo que es lo tecnológico. Ahí, al revés, la evolución es muy buena. Los trabajadores domésticos también por debajo. Mucha heterogeneidad, y si hay que partirlo de alguna forma es, sacando alguna cosa como puede ser la construcción y el agro, es los que son intensivos en mano de obra de mayor calificación están bien por encima, y los que son intensivos en mano de obra de menor calificación todavía por debajo. Bien. Agustín, estamos muy acostumbrados hace ya muchísimo tiempo a escuchar Uruguay es un país muy caro, Uruguay es un país caro. ¿A qué se debe eso? ¿Y realmente pasa eso en comparación a la región? Digo, lo sabemos, viajamos al vecino país y quizás nos rinde más la plata. Empieza a pasar eso y siempre se nos acusa de Uruguay es carísimo. Yo creo que sí. Acá creo que hay que separar dos fenómenos. Alguna parte, cosa que es más coyuntural. Toda la relación que tenemos hoy en día con Argentina, cómo los uruguayos están yendo a Argentina y ven muchas cosas muy baratas. Hay un problema de cómo se empobreció Argentina. Los países más pobres son más baratos. Argentina se empobreció brutalmente, depreció el poder de compra de los salarios y las jubilaciones argentinas brutalmente. Entonces, para los argentinos eso está muy caro, para Argentina eso está muy barata. Es una cosa más coyuntural, pero estructuralmente, cuando uno mira algún indicador más estructural y se compara con el resto del mundo, uno ve que hay cosas acá que son caras. Claramente hay una cantidad de bienes. Al ser un poco más rico, es razonable que los bienes que se llaman no transables sean más caros. Ahora, los transables no deberían serlo. Y uno va al supermercado y se encuentra con productos que no se producen en Uruguay, que por qué razón sean tanto más caros.
los principales productos que se contrabandean, que los vemos en las ferias Sí. todos los días de la semana, en una feria, no del Salta y Sí, Paysandú, de Montevideo, y un puesto que vende cosas evidentemente que entran por izquierda, pero que son los mismos productos que se ven en el supermercado, porque no se produce en Uruguay. Hablamos de pasta de dientes, de Sí. alimentos, de café, Papel higiénico. no vamos a nombrar marcas, pero todos sí. creo que sabemos que pensamos. Bueno, ¿por qué eso es tanto más caro? Bueno, yo creo que ahí Uruguay tiene un problema que a nosotros nos preocupa mucho, de baja de competencia. Hay muchos de esos mercados donde hay una sola empresa o dos empresas que controlan el mercado y hay barreras a la entrada. En algunos casos son industrias nacionales, en otros casos son multinacionales. Creo que uno se acerca a los distintos mercados en Uruguay y rara vez ve un mercado competitivo. Casi los combustibles se llama mucho, pero el transporte, el retail, la alimentación. Y eso, cuando hay un mercado que hay barreras al ingreso de nuevos actores, naturalmente eso genera precios más altos. Al ser un país chico, yo creo que tenemos un problema de intensidad de la competencia que hace que muchas empresas no pueden ser malas, porque normalmente cuando no competís termina habiendo precios mayores. Entonces yo creo que Uruguay se debe una agenda pro competencia, de re-regulación de muchos mercados para que haya más competencia. Se está hablando hace tiempo de la posibilidad de que algunos productos puedan tener otros mecanismos de importación para que en vez de que entren por contrabando, pueda cruzar un comerciante legalmente, declarar lo que está trayendo y venderlo legalmente y equilibrar precios. Creo que algunos productos de estos que estamos hablando sería muy bueno. Bueno, creo que Uruguay tiene, pero ojo, cuando uno mira el mercado del pollo, del cerdo, de las frutas y las verduras, cada mercado que uno se acerca ve que no puede venir cualquiera a importar y traer el producto, Claro. que no puede cualquiera. Falta intensidad de la competencia. Ese es nuestro diagnóstico de por qué, pero a tu pregunta, hay datos, en particular cuando uno compara el poder, lo que llama la paridad de poder de compra. Uruguay y Chile son los dos países más ricos de la región. Cuando uno mira nominalmente el sueldo o el ingreso del uruguayo promedio y Sí. un chileno promedio, el uruguayo es un poquito más rico que el chileno promedio. Ahora, cuando uno se lo filtra por la paridad de poder de compra, cuánto sale vivir en Uruguay Sí. y cuánto sale para vivir en Chile, se da vuelta. Ahí como el chileno es más barato vivir en Chile, el chileno promedio va a ser un poquito más rico que el uruguayo promedio por los precios que tiene que enfrentar. Es decir, gana más, pero el poder de compra es menor por los precios, por el valor de los precios que tiene Uruguay. Exactamente, yo creo que trabajar en eso es de las cosas más populares, en esa agenda re-reguladora que permita más competencia y tener un país más asequible para todos los ciudadanos, que debe tener una de las cosas más populares. Es una agenda muy engorrosa, es una agenda que cada mercado tiene reglas distintas, pero creo que vamos a tener que atacar. Nos queda poco tiempo ya de la entrevista, pero me gustaría hablar sobre las proyecciones que tiene el CED y vos como economista para los próximos años, en particular para el 23, que es este que estamos transitando. El 2022 cierra con un ascenso en lo que es el nivel económico del país, pero ¿qué proyecciones hay para futuro? Bueno, así, a grosso modo titular, Sí. yo creo que el 2023 nos espera un año de menor crecimiento, pero de un crecimiento probablemente que se asienta más en el bolsillo de la gente. Bien. ¿Por qué? Bueno, porque probablemente vamos a tener un año que vamos a crecer. El año pasado resta cerrar el último trimestre, pero crecimos algo parecido a 5,5 puntos, 5,4, 5,5, 5,3, no nos vamos a mover mucho de ahí. Este año vamos a crecer, nosotros esperamos algo cercano a 3 puntos, algún colega dice un poquito menos, pero el consenso está entre 2,5 y 3 puntos. Pero probablemente este año se va a ver más claro, va a seguir recuperándose el salario real que empezó los últimos meses del año pasado. Y eso va a ser, la inflación va a empezar a ceder, se espera que sobre abril, mayo, la inflación toque un mínimo, en los próximos meses caiga 2 puntos anualizadamente casi. Creo que eso va a ir haciendo que, va a hacer que este año tengamos un crecimiento un poquito más, con un poquito más de distribución. Entonces esperamos un crecimiento de 3 puntos, una inflación que va a estar por 7,1. Y bueno, en el promedio del año, en el punta a punta, vamos a tener un crecimiento del salario de 1 punto y algo, esperamos. En el promedio del año quizás va a ser un poco más, va a ser algo más cercano a 2 puntos. Bien. Y bueno, ese va a ser como lo principal de este año. El sector agropecuario, que tuvo un primer semestre brutalmente bueno, probablemente no va a poder repetir este primer trimestre, y menos como lo que estamos viendo de la sequía. Ahora, el comercio, el consumo, las cosas, temporada de turismo. la temporada va a ser bastante mejor que el año pasado, y todo lo que son los sectores que se sienten más, que es particular el comercio, el consumo, sí van a tener un año mejor que el año pasado. Yo tengo la última, que tiene que ver con algo que dijo el presidente, y te retomo lo que mencionaba al principio, que tiene que ver con la CELAC y esta posibilidad de hacer una zona de libre comercio entre todos los países de América y América Central. ¿Lo es posible? ¿Lo es viable? Yo creo que es una muy buena idea, en el sentido de que es dejar de estos foros que sirven para muy poca cosa, que Sí. se habla mucho concretamente qué vamos a hacer, cómo nos vamos a integrar,
Ahora, ¿Pero lo es posible no, llevarlo no a la lo veo práctica? posible. Creo que no, esto lo tendría que proponer Brasil, México, los que son los líderes. Uruguay no tiene el peso político para ser quien lidere esto. Si esto entra a la agenda de Brasil y de México, y Brasil y México pueden de acuerdo para que esto pase, esto pasa. Los demás, Van a Europa se acompañar. integró cuando Francia y Alemania se decidieron. América Latina se integró cuando Brasil y México se decidan a que eso pase. No tienen las agendas de estos países, son otras. México mira para arriba, para América del Norte, y Brasil tiene otras agendas, entonces creo que no va a pasar. Está pronto. Por acá, Juanpi, y bueno, agradecerte, Agustín, por estos minutos, por todos los conceptos y sobre todo para poder hablarlo llanamente para que la gente lo pueda entender fácilmente. Muchísimas gracias, Alejo. Juan Pablo, un gusto estar de vuelta por acá y a las órdenes.